En el corazón del antiguo Israel se desarrolla una historia de victoria y desesperación. Esta es la trágica historia de Jefté y su voto. Jefté, un poderoso guerrero, se encontró aislado, expulsado por su propio pueblo. Cuando los vientos de guerra amenazaban con engullir a su gente, él era su única esperanza. Necesitaban un líder. Llamaron a Jefté. Accedió a liderarlos en la guerra, pero con el corazón apesadumbrado. Entonces, le hizo una promesa a Dios, una súplica desesperada por la victoria, una promesa que sellaría su destino y conduciría a una tragedia inimaginable. El voto de Jefté, hecho en el calor del momento, volvería para atormentarlo. La victoria, al parecer, sería un arma de doble filo. Salvaría a su pueblo, pero destrozaría su mundo. Esta es una historia de falibilidad humana, una historia sobre el peso de las palabras pronunciadas en la desesperación. Nos obliga a confrontar las incómodas verdades ocultas dentro de las escrituras antiguas. La historia de Jefté no es simplemente un cuento antiguo, es una tragedia atemporal. La historia de Jefté se desarrolla durante la época de los jueces. Este periodo, descrito en el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, fue una época turbulenta en la historia de los israelitas. Fue una época en la que estaban haciendo la transición de una confederación de tribus a una nación más unificada. Los israelitas habían entrado en la tierra prometida, pero su control sobre ella era tenue. Enfrentaron amenazas constantes de las tribus vecinas, cada una compitiendo por el control de las tierras fértiles. El libro de los Jueces habla de líderes carismáticos, jueces, que se levantaron para guiar y defender a los israelitas. Estos no eran jueces en el sentido moderno, sino más bien líderes militares y árbitros de disputas. Eran individuos elegidos por Dios para liberar a los israelitas de la opresión y guiarlos de regreso a la justicia. Este ciclo de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación caracterizó el tiempo de los jueces. Durante esta época, la lealtad era principalmente tribal. Las 12 tribus de Israel, aunque compartían una ascendencia y una fe comunes, a menudo actuaban de forma independiente, persiguiendo sus propios intereses y alianzas. Esta falta de unidad los hacía vulnerables a las amenazas externas y a las divisiones internas. Las disputas por la tierra, los recursos y el poder eran comunes. El mundo de Jefté era un mundo de violencia. Las tribus vecinas, como los filisteos, amonitas y moabitas, ponían a prueba constantemente la determinación de los israelitas. Estos conflictos eran brutales e implacables. Dentro de este entorno volátil, las alianzas eran fluidas y la traición siempre era una posibilidad. Era una época en la que la fuerza, el coraje y la destreza militar eran altamente valorados, ya que eran esenciales para la supervivencia. Jefté era de Galaad, una región al este del río Jordán conocida por su terreno accidentado y sus feroces guerreros. Galaad era una tierra fronteriza, una zona de amortiguamiento entre los israelitas y sus enemigos del este. Sus habitantes estaban acostumbrados a las dificultades y al peligro. Sus vidas estaban marcadas por la amenaza siempre presente de una invasión. La vida en Galaad era desafiante, pero también estaba impregnada de un sentido de libertad e independencia. La gente de Galaad era conocida por su resistencia y su fuerte sentido de comunidad. Fue dentro de este entorno desafiante e implacable que se forjó el carácter de Jefté. Las duras realidades de Galaad lo convirtieron en un hábil guerrero y un líder natural. Jefté, a pesar de su destreza militar, era una figura marcada por el rechazo. Nacido como hijo de una prostituta, fue condenado al ostracismo por sus hermanastros, despojado de su primogenitura y conducido al exilio. Buscó refugio en la tierra de Tob, reuniendo a su alrededor una banda de seguidores leales, hombres atraídos por su fuerza y carisma. Estos marginados, endurecidos por las dificultades y unidos por la lealtad, se convirtieron en la familia de Jefté. La noticia del exilio de Jefté llegó a oídos de los ancianos de Galaad. Conocían sus hazañas militares, sus astutas estrategias y su feroz determinación. Ahora,
enfrentados a la amenaza de la invasión amonita, se tragaron su orgullo y buscaron al marginado. Necesitaban un líder, alguien capaz de unir sus fuerzas divididas y repeler al enemigo. Le ofrecieron no solo el liderazgo en la batalla, sino también una promesa. Si los conducía a la victoria, sería su juez, su líder tanto en la paz como en la guerra. El peso de su petición recayó sobre Jefté. Conocía los peligros que se avecinaban, los sacrificios que se exigirían. Había vivido una vida de exilio, rechazado por su propia familia. Ahora acudían a él, rogándole su ayuda, ofreciéndole el puesto que le correspondía por derecho. Accedió a liderarlos, pero su acuerdo no fue incondicional. Antes de aceptar el mando, buscó la seguridad de Dios. Entonces hizo una promesa, una súplica desesperada susurrada al viento, un trato hecho frente a la incertidumbre. Con su promesa resonando en el aire, Jefté reunió a los hombres de Galaad. Inculcó en ellos un sentido de propósito, una determinación compartida de defender su tierra y sus familias. Bajo su liderazgo, sus fuerzas, antes fragmentadas, se unieron en un ejército formidable, unido por un enemigo común y la promesa de la victoria. Jefté demostró ser un estratega brillante y un guerrero valiente. Condujo a sus fuerzas a una serie de victorias decisivas contra los amonitas, haciéndolos retroceder a través del río Jordán y asegurando las fronteras de Galaad. Sin embargo, incluso mientras saboreaba la dulzura de la victoria, una sombra se cernía sobre el corazón de Jefté. Había hecho una promesa, un trato con Dios, y mientras viajaba a casa, no podía quitarse de encima la sensación de temor inminente. El viaje de regreso a Mizpa fue largo. Jefté cabalgaba al frente de sus hombres, sus armaduras brillaban bajo el sol de la tarde. La victoria era suya, los amonitas fueron vencidos. Sin embargo, una profunda inquietud carcomía el corazón de Jefté. Los vítores de sus hombres parecían distantes, su alegría contrastaba con la creciente confusión dentro de él. Recordó la promesa, las palabras resonando en su mente. ¿Qué le esperaba en su casa? ¿Qué encontraría a su regreso? Un miedo frío se apoderó de él. Había sacrificado mucho en su vida, su familia, su hogar, su primogenitura. Pero esta promesa tenía el potencial de exigir un sacrificio mayor del que podía soportar. La hija de Jefté, sin saber la promesa que pendía como una espada sobre su destino, había estado esperando el regreso de su padre. Las noticias de sus victorias la habían alcanzado, llenándola de orgullo y expectación. Lo había extrañado terriblemente. Él era su héroe, su única familia. Anhelaba celebrar su triunfo con él, darle la bienvenida a casa con música y baile. Al verlo acercarse, ya no pudo contener su emoción. Corrió a su encuentro, con el corazón rebosante de alegría. Era joven y hermosa. Su rostro irradiaba felicidad. Bailaba, giraba y saltaba. Su risa resonaba en el aire. Su alegría, sin embargo, fue recibida con un silencio escalofriante. «¡Ay, hija mía!», gritó Jefté, con la voz ahogada por la angustia. «¡Me has humillado! He hecho una promesa al Señor y no puedo romperla». Apenas podía pronunciar las palabras, la gravedad de la situación lo aplastaba. Su hija dejó de bailar, su alegría se convirtió en confusión y luego en miedo. Vio la mirada en los ojos de su padre, la desesperación grabada en su rostro. Él le explicó la promesa. Con voz temblorosa, le dijo que iba a ser sacrificada, ofrecida a Dios como holocausto. El peso de sus palabras flotaba en el aire. La victoria de Jefté, tan duramente ganada, supo a ceniza en su boca. La historia de Jefté y su hija golpea el corazón mismo de un debate atemporal. La naturaleza del sacrificio y los límites de la devoción religiosa. ¿Fue la promesa de Jefté un acto justo de fe, un testimonio de su compromiso inquebrantable con Dios? ¿O fue un acto precipitado y bárbaro, impulsado por la desesperación y cegado por la promesa de la victoria? Por un lado, el compromiso de Jefté de cumplir su promesa, incluso a un costo personal tan devastador, podría verse como un acto de piedad extrema. Por otro lado,
La historia plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de un Dios que exigiría tal sacrificio. La agonía de Jefté es palpable a lo largo de la narración. Se debate entre el amor por su hija y la obligación que siente que tiene con Dios. Había luchado con valentía, había conseguido una victoria notable y ahora sentía que estaba siendo castigado por su fe. La reacción de su hija añade otra capa de complejidad a la historia. Ella acepta su destino con un estoicismo que es a la vez desgarrador e inquietante. Solo pide tiempo para llorar la vida que no vivirá, para vagar por las montañas con sus compañeras y lamentar el futuro que nunca será suyo. Su aceptación, sin embargo, no disminuye la tragedia de su destino. La historia de la promesa de Jefté ha resonado a través de los siglos. Su interpretación ha evolucionado junto con los valores sociales cambiantes y las perspectivas religiosas. En la tradición rabínica temprana, las acciones de Jefté a menudo eran condenadas. Su promesa se consideraba precipitada y mal concebida, un trágico ejemplo de celo religioso que salió mal. Algunos rabinos incluso sugirieron que la hija de Jefté no fue realmente sacrificada, sino más bien condenada a una vida de reclusión. Durante el período medieval, los comentaristas cristianos lidiaron con la historia de Jefté, a menudo trazando paralelismos entre la hija de Jefté y el sacrificio de Jesús. Su voluntad de morir fue vista como una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz, un testimonio del poder de la fe y la sumisión a la voluntad de Dios. Esta interpretación, sin embargo, hizo poco para aliviar la tragedia inherente a la historia. En los tiempos modernos, la historia de la promesa de Jefté sigue provocando debate e inspirando una amplia gama de interpretaciones. Las estudiosas feministas han destacado el contexto patriarcal de la historia, cuestionando las estructuras sociales que permitían que el sacrificio de una mujer se considerara un acto de piedad. Señalan el silencio de la hija de Jefté como un síntoma de su impotencia, un trágico ejemplo de cómo las voces de las mujeres han sido silenciadas a lo largo de la historia. Los teólogos y especialistas en ética siguen lidiando con las implicaciones morales de la promesa de Jefté. Algunos argumentan que la historia debe entenderse en su contexto histórico, una época en la que el sacrificio humano, aunque aborrecible para la sensibilidad moderna, no era infrecuente en el mundo antiguo. Otros ven la historia como una advertencia atemporal contra hacer promesas precipitadas y los peligros del celo religioso ciego. Sigue siendo un poderoso recordatorio de las complejidades de la fe, el poder perdurable del sacrificio y la tensión permanente entre la ley humana y la voluntad divina. La historia de Jefté y su hija es una melodía inquietante tocada en las cuerdas del corazón humano. Es un duro recordatorio de las consecuencias devastadoras de las promesas precipitadas y el terrible precio de la victoria. Nos deja cuestionando la naturaleza de la fe, el significado del sacrificio y la esencia misma de un Dios justo y misericordioso. La historia de Jefté es una tragedia para todos los involucrados. El padre, marcado para siempre por el sacrificio que se sintió obligado a hacer. La hija, con su vida truncada, su potencial sin realizar. El pueblo de Galaad, con su victoria ensombrecida por la sombra de la muerte de una joven. La historia sigue resonando a través de los siglos, su mensaje tan relevante hoy como lo fue hace milenios. Sirve como una advertencia, un recordatorio de que incluso las intenciones más devotas pueden conducir a una tristeza inimaginable. Nos obliga a mirar más allá de la superficie de los textos antiguos y a enfrentarnos a los dilemas humanos atemporales que se encuentran en el corazón de esta perdurable tragedia bíblica.